Y empezamos a transmitir. Listo. Hola, buenas noches. En una sesión más de ¿Qué onda con las carreras STEAM? Hoy tenemos un invitado del área de artes, Josué Bastidas, quien es licenciado en literatura. El día de hoy nos va a hablar sobre qué trata esta carrera y cuáles son los enfoques que tiene. Josué, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Igual, muchas gracias, Eunice, por tenerme y a todos saludos. Mi nombre es Josué, soy licenciado en Literatura y Medios de Comunicación y estoy aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces vengo a través de acá de Estados Unidos y estaba nevando un poco, creo que se quitó, pero esperamos que haya más nieve mañana para ver cómo va todo. Bueno, podemos empezar con una pequeña introducción. Dice Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Um, Me encanta esas palabras. Yo creo que la literatura es algo fascinante y algo que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestras vidas. El propósito de esta plática es de motivarnos en el ejercicio de la lectura para mejorar nuestra forma de comunicación, como también llegar a compartir ideas. Una de las cosas que a mí me encanta es hablar con personas sobre diferentes ideas y con ello podemos, a través de la literatura, nosotros empezamos a leer, creamos ideas, empezamos a platicar con otras personas sobre otras ideas y salen nuevos proyectos, nuevas cosas que aprendemos nosotros por medio de ella. Y pues sí, ahorita es para motivarnos en el ejercicio de la lectura. ¿Qué es la literatura? La literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. Principalmente se empezaba con la expresión escrita, es decir, en tiempos anteriores lo que se escribía era muy corto, eran casi solamente los libros que se daban a publicar. Todo lo demás era hablado y historias que se pasaban por generaciones. Y déjenme les comparto algunos ejemplos. La literatura escrita se transmite a través de los libros, a través del periódico, de las cartas que sabemos que muchas personas enviaban, a través de los libros de texto que nosotros hemos leído en las universidades. Todo esto se tomaba un tiempo para escribir, para corroborar que sea exactamente lo que un libro decía, el otro también lo decía, y después se escribían y se enviaban a diferentes partes. La literatura oral, que también ahora está escrita, escribimos anécdotas, escribimos leyendas, escribimos canciones, pero en tiempos anteriores no se pasaban así, sino uno decía una historia, una anécdota, y esa anécdota pasaba a las generaciones, pero cambiaba algo. Se cambiaba una frase, se cambiaba un refrán, se cambiaba unas palabras, pero aún así, la moraleja de la historia seguía a través de las generaciones. Y esa es la literatura oral, que se transmite a través de la voz. La literatura forma parte de STEAM y yo creo que es importante que hagamos un énfasis en esta parte. STEAM es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Las artes son la manifestación humana con intención estética. Y aquí vemos ejemplos de las artes y en el sexto vemos que es la literatura. Algo muy importante en nuestras vidas, como también importante en la ciencia, la tecnología, en todas las demás ramas. Y yo creo que me quiero enfocar más en esta parte, la literatura como medio de comunicación, como en parte en la comunicación. Puse la foto de Steve Jobs porque muchos lo conocemos, muchos conocemos las presentaciones que daba, muy renombradas las presentaciones, pero entendemos que antes de que él pueda dar esa presentación, él pueda comunicar el nuevo teléfono, la nueva computadora, había un equipo técnico, ingenieros, diseñadores,
que se enfocaban en crear el producto, en crear la página web, en dar a conocer, no dar a conocer, en formar el servicio, el producto, darle mantenimiento, se encargaban de todo eso. Pero después llegó el momento en que se tenía que comunicar, se tenía que dar a conocer el producto. Puedo tener el mejor producto en mi casa, pero si no lo doy a conocer, pues nadie va a conocer sobre él y tengo que comunicarlo a través ya de diferentes medios, sea por un libro, sea por una página web, ya sea por escrito, ya sea por una presentación, como aquí estamos viendo, comunicar el mensaje que tú tienes. Yo creo que en esto forma parte de las artes en STEAM y aún más la literatura. Ahorita vemos como ejemplo, como otro ejemplo, el COVID. Los científicos que se están enfocando en lo que es la química, en lo que es creación de la vacuna. Muchos de nosotros, o yo por lo menos, no sé las palabras que usan, el vocabulario que usan científico, pero a mí o a los servidores públicos no le toca comunicarle al público lo que es el tema o lo que son las palabras del científico o científicas, sino buscar la manera o las palabras para comunicar al público lo que sean las palabras que me dé confianza para aceptar la vacuna, para que realmente la use y sea un beneficio para mí y para la sociedad. Entonces, hay una parte donde están los científicos, los tecnológicos, los ingenieros, y la otra parte donde a mí me encanta es la comunicación, donde damos a conocer las cosas grandes que hemos hecho. Estuve trabajando con un grupo con una organización de debate y ellos se asociaban con otra organización de ingenieros porque a veces es difícil para una persona que está trabajando ya en el tema de STEM, que es la ciencia, la tecnología, las matemáticas, darse a conocer, darse a entender al público, a otras personas. Conocen lo que ellos conocen, conocen su lugar, conocen lo de ingeniería, conocen lo de la ciencia, pero a veces darlo a conocer de una manera simple, una manera sencilla, una manera concreta, como que no, a veces no se les es posible. Nosotros, casi aquí en el inglés, siempre decimos, háblame en inglés. No sé si en español es, háblame en español, no me hables de otra manera, háblame bien que yo pueda entender. Igual, con el ejemplo de Steve Jobs, él no le daba vuelta al asunto o hablaba cosas técnicas, él hablaba lo que era para dar a conocer y a transmitir el mensaje y que era de lo que era el producto. Podemos ver de la literatura y los beneficios, algunos de los beneficios que trae el leer. Nos ayuda a ser pacientes, nos estimula la concentración, estimula la empatía. Leer nos hace más inteligentes, nos da facilidad con mayor vocabulario, retarda la aparición de los síntomas de demencia y en parte quiero hacer énfasis en la primera, que es nos ayuda a ser pacientes. Ahora más que nunca, en tiempos de las redes sociales, en tiempos de las noticias rápidas y al minuto, a veces estamos leyendo y pasamos algo y realmente no le enfocamos, no le damos la debida atención. Al leer tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes para terminar ese libro, para terminar ese escrito, para poder llegar al final, para poder entender, no me puedo saltar del principio al fin porque perdí el porqué durante todo el libro. Tengo que ser paciente al leer, sea 10 minutos, sea una hora, sea 2 meses, que me tarde leer un libro. Tengo que ser paciente y me ayuda en eso, a no estar, pues sí, en las redes sociales todos los días sentamos, o muchos de nosotros, mirando y pasa algo y voy a lo siguiente, voy a lo siguiente. Y no tomo un tiempo para realmente
ver cómo me está afectando. Estimula también la concentración. Nos ayuda a enfocarnos solo en ese libro, esa media hora, esa hora que estamos enfocados ahí, y nos ayuda en otras partes de nuestra vida también. Si estamos haciendo un trabajo, todo lo estamos enfocados en eso y no otra vez revisando el teléfono o hablando con una persona y también estoy haciendo otra cosa. Una de las cosas más importantes que he notado también es que estimula la empatía. Las personas que leen más tienen más empatía y los grandes líderes son las personas que tienen más empatía. Nos ayuda a pensar en la otra persona, nos ayuda a pensar en el otro, no solo regreso a eso, no solo en el producto que estoy diseñando o creando, sino para quién lo estoy haciendo, cómo va a reaccionar esa persona, cómo se va a sentir y genera mejores productos. También como parte para motivarnos para la lectura, quería dar unos tips que nos ayuden y los cuales yo también uso. Todos los días que estoy leyendo uso esos tips para mejor aprovechar lo que estoy leyendo. Primero es leer con una pluma en mano. Considero que es una de las cosas más importantes cuando practicamos la lectura. Ya con ello, circular lo que no se comprende, subrayar lo que es importante y hacer anotaciones o algunos dibujos. A mí me encanta hacer dibujos, me ayuda a entender más, me ayuda a razonar más lo que estoy leyendo y también a ponerlo, por decir, más en orden. Analicémoslos un poco más. El primero es leer con una pluma en mano. El propósito con leer con una pluma en mano es interactuar con la escritura. A veces tenemos algunas preguntas, a veces algo importante sale en, en lo que estamos leyendo que queremos subrayar. A veces estamos de acuerdo con el autor en algunas cosas que dijo o a veces no. Entonces queremos anotar, esta persona dijo esto y me gustó, o esta persona dijo tal cosa y no estoy de acuerdo con ello. Y eso puede generar o llega a generar otras ideas diferentes. Circular lo que no se comprende. A veces no se comprende una palabra, una frase o una idea y es importante no solo circularlo, sino buscar, ya sea la definición de una palabra. Aquí puse el ejemplo de Caperucita Roja. En inglés yo me sé la historia, en español no. Entonces, por eso circulé caperuza y terciopelo, palabras que para mí en el español eh, parecían nuevas. En inglés entendí que sí me las sé. Como conocemos la historia, a veces para lo que circulamos, lo que nos ayuda es volver a leer esa frase o esa palabra, conocer cómo en el contexto usa el autor esa palabra. A veces también esperar un día y regresar a la lectura, tomando un tiempo, dejando que nuestra mente analice lo que hemos leído y al siguiente día regresamos a la lectura y ya decimos, oh, ok, ya lo entendí, ya sé lo que es. A veces, si subrayamos algo que no entendemos o alguna frase y seguimos leyendo, vamos a obtener la respuesta. Muchas de las veces el autor da a conocer algo y después da a conocer alguna pregunta o algo que nos quede con una duda y más adelante ya lo resuelve, ya da la solución y ya podemos nosotros entender por qué hizo esto el autor. Tip número 2, subrayar lo importante. Algo que debo recordar, algo que se relaciona a mi vida, algo importante para el seguimiento de la historia. Claro, cosas que yo considero que sean importantes, va a ser diferente a cosas que ustedes consideren importantes cuando están leyendo y es totalmente bien. Solamente es importante empezar a hacerlo. Conocer siguiendo la historia de Caperucita Roja, aquí subrayé que en esta parte que dice que no se desviara del camino y fuese derechito hasta la casa. Y también subrayé desobedeciendo a su madre.
Y esta parte dice, la niña se encontró al lobo por el camino y éste le dijo que el campo estaba lleno de hermosas flores y que podría coger algunas para llevarle a su abuela. Y la niña, desobedeciendo a su madre, salió del camino para llevar un ramo a su abuela. Me pareció muy importante que el autor hubiese puesto una pausa y agregado desobedeciendo a su madre, porque simple y sencillamente podría haber dicho, y la niña salió del camino para llevar un ramo a su abuela, pero quiso añadir para que nosotros entendiésemos también que estaba desobedeciendo a su madre, otra vez reiterando lo que había dicho su madre, que no se desviara del camino. Tip número 4. Hacer anotaciones o dibujos. Como les dije, a mí me encanta hacer dibujos y a veces es muy importante hacerlos, que nos ayuda a nosotros a entender, a memorizar lo que ha acontecido, como también hacer anotaciones. Aquí yo hice algunas preguntas sobre la historia. ¿Por qué no fue la madre? ¿Habrá sido esta la primera vez que Caperucita va sola? O como en esta parte también, ¿cómo sabía que el lobo, que ella iba a casa de su abuela? Nosotros ya conocemos la historia, ¿verdad? Ya conocemos el fin, a veces no hay razón para hacer estas preguntas, pero nos ayuda a interactuar con la historia, nos ayuda a llevar a cabo, a llegar a otras ideas. A lo mejor la idea que me salió al leer la historia no tiene nada que ver con la historia, pero al interactuar con ella salen otras ideas que nos ayudan a hacer otra cosa en nuestras vidas, un nuevo servicio, un nuevo producto, una nueva manera de ver el mundo. Y por medio de ellos, por medio de interactuar, somos participantes también en la historia. Pues sí, ya por último, también les quiero dar algunos libros que yo recomiendo. A mí siempre me encanta que me digan a mí algunos libros que recomiendan diferentes personas. Yo siempre estoy preguntando qué libros recomiendas. Si es en la universidad, me encantaba cuando el maestro nos decía, nos toca leer este libro, lean de la página 1 a la página 50 y la siguiente clase venimos y vamos a platicar sobre ello. Y veníamos estudiantes con diferentes ideas, diferentes perspectivas. Cada quien daba lo que veía de la historia, de lo que había leído. Ahora también lo estoy tratando de hacer con algunos amigos. Espero que nos siga funcionando, pero si también les ayuda o les motiva, les recomiendo estos libros. Primero es el 4, que es 4 en español, el ADN secreto de Amazon, Apple, Facebook y Google, para los que están interesados en lo que es la tecnología y cómo estas compañías comenzaron y ahora son tan grandes y forman parte, casi parte de todo de nuestras vidas. Les recomiendo, realmente les recomiendo el libro y también el autor. Scott Galloway tiene algunos videos en internet que, pues, por decir, durante esta pandemia me he pasado casi mirándolos todos y me ha encantado. Entonces, se los recomiendo. La otra historia es Robinson Crusoe, una historia de aventura, como pueden ver en la imagen, pero recordando que en ese tiempo, cuando salió la historia, muy pocas personas salían a conocer otras islas. Creo que en la historia menciona Brasil, menciona Portugal, menciona el Caribe, uh, lugares donde muchas personas no tenían las posibilidades como ahorita, las facilidades de viajar. Entonces, ¿cómo conocían otros lugares? A través de las historias, a través de la literatura. Entonces, con eso en mente, les recomiendo esa historia, Robinson Crusoe. El retrato de Dorian Gray, este es uno de mis favoritos. Si se animan a leerlo, pues realmente se lo recomiendo. No diré más nada sobre ello para que les guste más la historia, pero sí, estos tres, si tienen algún momento para leerlos, realmente se los recomiendo. Y también, si gustarían platicar conmigo sobre ellos, les pueden pasar mi información a Unice o la información a Unice y ya se contacta conmigo para que podamos también hablar sobre ellos. Bueno,
muchas gracias por estar con nosotros, Eunice. Muchas gracias, Josué. Interesante lo que nos platicas. Y yo tenía un par de preguntas para ti. Sí. Mencionabas, por ejemplo, que algunos tips de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien que quiera estudiar literatura o alguna de estas áreas debe ser un buen lector. En parte, yo creo que lo importante es empezar, ¿verdad? Ajá. Lo importante es siempre empezar. Ajá, sí, dime. Te lo pregunto porque, no sé, en tu país, pero por ejemplo en el nuestro, pues la comunidad que es lectora, pues es muy poca y muchísimo más entre los jóvenes, ¿no? Entonces, mi comentario es por si alguno quisiera estudiar esta carrera, pues que vaya con la mentalidad que tendrá que leer mucho. Por ejemplo, hay carreras como psicología, que yo tengo una amiga que estudia esa carrera y cuando estábamos juntas estudiando, yo veía que ella llegaba con bonches, con muchísimas hojas que tenía que leer así de un día para otro, así en menos de una semana, ¿no? Entonces, si eso era en carreras como psicología, pues, ¿qué les espera a los chicos que quieran estudiar literatura, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque me acuerdo en la universidad nos tomaba como 3, 4 clases diferentes, pero relacionado con la literatura. Cada clase tenemos unos 10 a 15 libros que tenemos que leer por semestre, entonces 15 por 3 libros que tenemos que leer. Y siempre, me recuerdo, siempre en la universidad, siempre tenía un libro en la mano y creo que 2 en la mochila. Siempre tenía un libro y cuando yo podía, en el tren, en el autobús, caminando a veces, sacaba el libro y empezaba a leer, porque si no lo terminaba, la otra clase ya me pedía el otro libro y la otra clase ya me pedía el otro libro. Y también afecta mucho la emoción, eso te digo, porque tomé una clase que el tema, ¿cómo era eso en español? Era casi no de brujos, sino casi un tema, los libros que leíamos eran oscuros. Entonces, un amigo una vez me dijo, oye, te noto tan triste, ¿qué pasa? Y yo digo, no, es que ando leyendo estos libros y era un mes solamente de leer esos libros y pues sí, me afectó la emoción, mis emociones en eso, pero sí, es mucho la literatura, mucho lo que se lee. Oh, una pregunta más. Ujú. ¿Qué enfoques hay en la literatura? ¿Cómo? ¿En qué enfoques, como qué áreas hay en la literatura? ¿En sí de trabajos? No, sino de Oh, estudio. O sea, todos salen con los mismos conocimientos en la literatura o algunos se especializan en una área y otros en una diferente. no, en la escuela donde yo asistí, todos salen con el mismo conocimiento. Algunas clases sí se enfocan en la comedia, en lo que es la historia, en los tiempos del año 1700 al 1750, diferentes épocas. Pero por la mayoría todos tenemos que tomar esas clases. Enfoques en sí es que uno diga yo estudié esto y solo me gradué de esto, no. Y aquí todos tenemos que decir, tomar las mismas clases y salimos todos conociendo lo mismo. Muy bien. Me gustó un comentario que hiciste Ujú, sobre la literatura como medio de comunicación. Y ujú. es cierto, ¿no? O sea, hay una diferencia entre STEAM y STEM, ¿no? Donde Sí, incluyen a las artes como una herramienta para transmitir conocimientos. Hace días leía yo, investigando un poquito sobre esto, del por qué, ¿no? Hay, por ejemplo, en el área de ciencia o de ingeniería, tecnología, hay conceptos que son difíciles de transmitir, pero, o que se le queden, por ejemplo, a los niños, a los jóvenes. Pero cuando tú utilizas las artes como una herramienta, pues resulta muchísimo más fácil y además no solamente más fácil, sino que queda en los pequeños, en los jóvenes,
y queda para su recuerdo, ¿no? Y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, qué herramienta tan hábil. Yo estoy a favor de las artes, porque hay muchas personas que a veces no lo consideran como muy importante, pero que he aceptado tu comentario de la literatura como un medio de comunicación. Claro, exacto. Y hasta en las moralejas que nos traen las historias, ahorita estamos hablando de Caperucita Roja. Tú no le vas a decir a un niño, oye, las personas son malas, pero a través de la historia le estás dando a entender o a comprender cómo es el mundo, no siempre todo es color, ¿verdad? Todo bueno, hay cosas malas, hay cosas que tienes que tener cuidado y a través de las historias lo hacemos. Sí, sin duda. Josué, un consejo para los chicos que quieran estudiar esta carrera o alguna otra del área de artes. Um, bueno, les recomiendo primero, si les gusta algo, empezar a, a buscar más información sobre ellos. Si les gusta, por decir, si les gusta el diseño, empiecen a diseñar, empiecen a buscar videos sobre el diseño, empiecen a leer sobre ello. Si les gusta la literatura, empiecen a leer, empiecen a hacer anotaciones, miren los libros que ya han leído, qué diferentes libros quieren buscar o leer. Um, lo primero es empezar. En la universidad, me gustaban diferentes cosas, entonces tomé diferentes clases. De todo lo que me gustaba, dije, voy a tomar todas las clases que pueda y ya después ya me enfoqué en lo que es la literatura y los medios de comunicación porque vi que en eso es lo que me encantaba. Pero sí, lo primero es empezar. Okay. Pues, Josué, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado, pero sobre todo que hayas compartido un poquito del conocimiento que tú tienes. Más que nada el objetivo de estas transmisiones, pues es para que los jóvenes conozcan la variedad de carreras que hay en STEAM, ¿no? Muchísimas gracias y fue un gusto tenerte con nosotros. Te dejo para que te despidas. Igual, muchas gracias, Eunice, por tenerme y muchas gracias a todos por también acompañarme en esta pequeña plática. Pues muchísimas gracias a los que nos acompañaron y los invitamos a que nos sigan sintonizando todos los martes a las 7:10 de la noche. Hasta pronto.